Los sucesos de la morgue. Hola, me llamo Manuel y soy originario de Puebla. Lo que les voy a relatar es algo que me sucedió hace algunos años, cuando trabajaba como médico forense en una vieja morgue de la ciudad. Todavía me cuesta hablar de esto, porque cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si reviviera aquella noche. Pero, si estás aquí, ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es algo real. Comencemos. La morgue donde trabajaba era un edificio antiguo, con techos altos y paredes grises que parecían absorber la luz del día. Al entrar, siempre se percibía un olor peculiar, una mezcla de humedad, desinfectante y algo más, algo indescriptible que se quedaba impregnado en la ropa y la piel. Aunque el lugar era frío de por sí, aquella noche de invierno lo era más de lo habitual. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando todo comenzó. Me había quedado solo porque uno de mis compañeros tuvo que salir de emergencia, así que decidí adelantar trabajo y revisar algunos informes. La sala de autopsias estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido lejano de las lámparas fluorescentes y el típico goteo de una tubería que llevaba semanas sin ser reparada. De repente, un golpe seco resonó en el pasillo principal. Me levanté de inmediato, pensando que podría ser alguna puerta mal cerrada por la corriente de aire. Tomé una linterna y salí a revisar, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, un detalle me puso nervioso: la temperatura había bajado drásticamente, tanto que podía ver mi aliento frente a mí. Cuando me disponía a regresar a la oficina, escuché otro ruido, esta vez proveniente de la sala de las cámaras frigoríficas. Al llegar, noté que una de las puertas de las cámaras estaba entreabierta. Revisé el registro y comprobé que nadie había accedido a ella en horas. Me acerqué lentamente y, con un nudo en el estómago, empujé la puerta para cerrarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, un aire helado salió de la cámara, seguido de un susurro apenas audible. «Ayúdanos», susurró una voz, tan débil que no supe si era real o producto de mi imaginación. Retrocedí de golpe, sintiendo el corazón martillándome el pecho. Intenté tranquilizarme, convencido de que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando me giré, lo vi: una sombra oscura cruzó rápidamente el pasillo, como si flotara a unos centímetros del suelo. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz alta, aunque no esperaba respuesta. El silencio fue mi única respuesta, pero ese silencio no era normal. Era un silencio profundo, abrumador, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. A pesar del miedo, decidí seguir la sombra. La linterna iluminaba el pasillo, pero la luz parecía ser devorada por la oscuridad que se extendía frente a mí. Llegué a una puerta que daba a la sala de autopsias antigua, un lugar que había sido clausurado hace tiempo por problemas estructurales. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Empujé la puerta con cuidado y entré. El olor a humedad era mucho más intenso aquí, mezclado con algo más, un hedor a carne podrida. Al iluminar la sala con la linterna, noté algo que me heló la sangre: las camillas, que debían estar vacías, tenían cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Pero esos cuerpos no estaban ahí antes. Me acerqué lentamente a una de las camillas y, cuando estaba a punto de levantar la sábana, la puerta se cerró de golpe tras de mí. Un frío intenso invadió la habitación y las luces comenzaron a parpadear. Sentí que algo se movía a mis espaldas, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. De pronto, escuché nuevamente el susurro, esta vez más claro y cercano. «No debimos morir». Giré bruscamente y vi una figura espectral al fondo de la sala. Era la silueta de un hombre, con el rostro desfigurado y los ojos vacíos. Estaba inmóvil, observándome fijamente, hasta que dio un paso hacia mí. Sentí que las piernas me fallaban, pero logré retroceder tambaleándome. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. La figura levantó una mano y señaló hacia la puerta. Entendí que quería que me fuera, pero antes de que pudiera moverme,
dijo con voz ronca. Ayúdanos, encuentra la verdad. De repente, todo se volvió oscuro y sentí un fuerte golpe en la cabeza. Cuando desperté, estaba en el suelo de la sala de autopsias, con varios compañeros rodeándome. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente después de que una llamada de emergencia no recibiera respuesta. Desde aquella noche, algo cambió en mí. Investigué los archivos de la morgue y descubrí que muchos de los cuerpos que habían pasado por ahí pertenecían a personas desaparecidas en circunstancias misteriosas. Sospecho que aquellos espíritus querían justicia, y aunque intenté ayudar a resolver sus casos, no todos encontraron la paz. Pasaron semanas en las que todo parecía tranquilo, pero yo sabía que no había terminado. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en mi casa, encontré un expediente que nunca había visto antes. Estaba incompleto, y lo más inquietante era que en la portada figuraba mi nombre, como si yo fuera parte de esa investigación inconclusa. Aquella noche, nuevamente a las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Al contestar, solo escuché el mismo susurro que había oído en la morgue. Encuentra la verdad. Desde ese día, no he dejado de buscar respuestas. Cada vez que siento que estoy cerca, algo sucede, luces que parpadean, sombras que se mueven en el rabillo de mi ojo, susurros en medio de la noche. Sé que estos espíritus no descansarán hasta que se haga justicia. Cada noche, a las 3 de la madrugada, siento que algo me observa desde las sombras. Sé que esto no ha terminado. Sé que hay más almas que claman por ser escuchadas, y tarde o temprano, tendré que enfrentarme a ellas nuevamente. Ahora, cada vez que entro a la morgue, llevo conmigo un rosario y una vieja linterna que nunca me ha fallado. Pero es que eso no será suficiente. Los sucesos continúan, y yo sigo esperando la noche en la que finalmente pueda descubrir toda la verdad que se esconde tras las frías paredes de ese lugar maldito. Suscríbete al canal para más relatos. Las voces de la morgue. Hola, me llamo Alejandro y soy originario de Oaxaca. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos meses, cuando trabajaba como guardia nocturno en una morgue pequeña ubicada en un rincón olvidado de la ciudad. No suelo hablar de esto con nadie, porque temí que me tomaran por loco, pero la verdad es que cada noche revivo esos momentos. Si estás listo para escuchar algo que puede que no te deje dormir, ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para entrar en un mundo de sombras y susurros. Mi trabajo consistía en recorrer los pasillos y vigilar que todo estuviera en orden durante la madrugada. El edificio era viejo, con largos corredores iluminados por luces amarillentas que parecían parpadear al ritmo del viento helado que entraba por las rendijas de las ventanas. La morgue, a pesar de su tamaño, tenía una atmósfera pesada, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes. La primera vez que algo extraño ocurrió fue una noche en la que el silencio se volvió casi insoportable. Estaba sentado en la cabina de seguridad, mirando las cámaras de vigilancia, cuando escucho un sonido lejano, como un murmullo que provenía de los pasillos. Al principio pensé que era el viento, pero los murmullos se hicieron más claros, hasta que se convirtieron en voces. «Hola», pregunté, mientras tomaba la linterna y salía a revisar. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y cada vez que doblaba una esquina, sentía que algo o alguien me observaba desde las sombras. Llegué hasta la sala de autopsias, donde el aire era más frío y pesado. Justo cuando estaba a punto de regresar a la cabina, escuché claramente una voz que susurraba mi nombre. «Alejandro». Me congelé en el acto. La linterna parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, dejándome en la oscuridad. Intenté encenderla de nuevo, pero no funcionó. Fue entonces cuando sentí un frío intenso en la nuca, seguido de un susurro. «Nosotros no descansamos». Corrí de regreso a la cabina, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. Me encerré y traté de calmarme, convenciéndome de que todo había sido mi imaginación. Sin embargo, al revisar las cámaras, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En una de las grabaciones se podía ver claramente una sombra que cruzaba el pasillo.
deteniéndose justo frente a la puerta de la sala de autopsias. A la noche siguiente, decidí contarle lo sucedido a uno de mis compañeros, Mario, un hombre mayor que llevaba más de 20 años trabajando en la morgue. Se limitó a mirarme con seriedad antes de decirme: no eres el primero al que le pasa eso, muchacho. Esta morgue tiene su historia. Dicen que hace muchos años, cuando era un hospital, hubo un incendio en el que murieron varias personas atrapadas en el sótano. Desde entonces, algunos afirman escuchar sus voces en las noches más frías. Aunque intentó tomarlo con calma, cada noche se volvió un tormento. Las voces se hicieron más frecuentes y claras, susurrando cosas incomprensibles al principio, hasta que una noche escuché claramente: ayúdanos. Esa noche decidí enfrentar mi miedo. Tomé una vieja linterna que encontré en la bodega y me dirigí al sótano. El lugar estaba clausurado, pero logré abrir la puerta con una de las llaves maestras. Al entrar, sentí una corriente de aire helado que me hizo dudar por un momento, pero seguí avanzando. El sótano era un lugar oscuro y angosto, con paredes cubiertas de moho y un olor a humedad que resultaba sofocante. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de mí, y a cada paso que daba, las voces parecían intensificarse. Finalmente, llegué a una antigua sala donde había restos calcinados de lo que parecía ser una puerta. Cuando me acerco /inversa U00E, sentí una fuerte presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, con ojos brillantes como brasas, que me observaba desde el otro lado de la sala. Ayúdanos, encuentra nuestros cuerpos, dijo la figura con una voz gutural. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de aquella aparición, hasta que finalmente salí corriendo del sótano y cerré la puerta con fuerza. Desde ese día, las voces cesaron, pero es que algo quedó allá abajo, esperando a ser descubierto. Tiempo después, renuncié a mi trabajo y me alejé de ese lugar, pero las noches frías aún me traen recuerdos de lo que viví. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar un susurro lejano que dice: no te olvides de nosotros. Y entonces me pregunto si algún día tendré el valor de regresar y enfrentar nuevamente a las voces de la morgue. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y soy de la Ciudad de México. Hoy quiero contarles una historia que me sucedió hace algún tiempo, una de esas experiencias que te marcan para siempre. Algo que, aunque intentes olvidarlo, te persigue y te atormenta con cada recuerdo. Si eres sensible a lo paranormal, te recomiendo que te pongas cómodo, bajes las luces y te prepares. Porque lo que voy a contarles no es algo que mucha gente podría soportar. Era una noche común, o eso creía yo. Mi turno en la morgue del Hospital General de la ciudad comenzaba a las 11 de la noche. Para ese entonces, ya llevaba varios meses trabajando en el lugar, así que ya me había acostumbrado a los largos pasillos vacíos, a las luces tenues y al frío constante que reinaba en ese piso subterráneo. La morgue era un lugar apartado de todo lo demás, solitario y silencioso, al que solo se accedía por un pasillo largo que daba una sensación de claustrofobia y desolación. Los pacientes muertos no tienen prisa, pensaba yo mientras caminaba de un lado a otro. Y aunque siempre se decía que la morgue era un sitio seguro, algo en el aire esa noche me hacía sentir que algo no estaba bien. Había algo en la atmósfera que se sentía más denso de lo habitual, como si los pasillos mismos estuvieran observándome, esperando algo. El eco de mis pasos resonaba en cada esquina, y la sensación de soledad era más profunda de lo que normalmente experimentaba. La luz parpadeaba constantemente, como si el sistema eléctrico estuviera por fallar, y la humedad en el aire era casi palpable. De pronto, al caminar por el pasillo hacia la sala de autopsias, me di cuenta de algo inquietante: la puerta del baño de la morgue estaba entreabierta. Esto no era normal. Siempre estaba cerrada con llave. Nadie debía entrar ahí, y menos a esa hora. El baño de la morgue era uno de esos lugares oscuros que la mayoría evitaba. La gente prefería ir a los baños comunes del hospital, pero ese estaba aislado por una razón. Me detuve frente a la puerta,
observando cómo la hendida entre la madera dejaba entrever la penumbra en su interior. El silencio era abrumador, tan pesado que incluso sentí que el aire se volvía más espeso, casi irrespirable. Mi respiración se aceleró ligeramente, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me impulsó a abrir la puerta. Al principio, todo parecía normal. El baño estaba vacío, la luz débil parpadeaba sobre el espejo y el sonido del agua que caía del grifo lo llenaba todo. Pero algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observado me recorrió por completo. Frente al espejo, había una figura de pie. Era una mujer, vestida con una bata blanca, como las que usan las enfermeras o los médicos. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, cubriéndole parcialmente el rostro. Estaba allí, inmóvil, mirando fijamente su reflejo. El aire a su alrededor parecía más frío, como si ella estuviera envolviendo el baño en un manto de hielo. Algo me decía que debía salir de ahí, que no debía acercarme, pero la curiosidad me obligó a dar un paso más. Mi voz tembló cuando hablé. ¿Está todo bien?, pregunté, con un tono suave, temeroso de interrumpir la calma del lugar. La mujer no reaccionó. No hizo el más mínimo movimiento. En ese momento, el miedo me empezó a invadir, pero también la extraña necesidad de saber más. ¿Quién estaba allí? ¿Por qué no respondía? Cuando me acerqué un poco más, fue cuando todo cambió. Ella comenzó a girarse lentamente, como si supiera que la estaba observando, como si me estuviera esperando. Al principio, su rostro estaba sombrío, oscuro, pero a medida que se volvía hacia mí, algo indescriptible recorrió mi espina dorsal. Sus ojos no tenían pupilas, ni iris. Eran completamente negros, huecos, como pozos sin fondo que me absorbían por completo. Los escalofríos empezaron a recorrer mi cuerpo, pero algo me impedía moverme, algo me mantenía allí, atrapado por esa mirada vacía y penetrante. ¿Te gustaría acompañarme?, preguntó, con una voz suave, casi susurrante, pero llena de una extraña y perturbadora calma. La forma en que las palabras salieron de sus labios me heló el alma. No pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. El aire se volvió más denso, más frío, y la niebla que comenzó a emanar de la oscuridad en el baño me envolvió. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La sensación de claustrofobia aumentó a medida que la figura de la mujer avanzaba hacia mí, con pasos lentos pero firmes, flotando, como si sus pies no tocaran el suelo. Mis piernas no respondían, no podía hacer nada más que observarla acercarse. La luz parpadeó varias veces y luego se apagó por completo. En la total oscuridad, sentí un frío penetrante, como si toda la calidez del mundo se hubiera ido. No podía oír mi respiración, no podía oír nada. Solo podía sentir la presencia de la mujer, cada vez más cerca, hasta que sentí su fría mano sobre mi rostro. Era tan helada que mi piel se entumeció al instante. La voz que susurró en mi oído fue casi inaudible, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente para siempre. Te estoy esperando, juntos podemos irnos, ya no tienes que estar aquí. ¿Por qué no vienes conmigo? En ese momento, sentí un impulso irracional de huir. No sé de dónde vino, pero logré dar un paso atrás, y de repente, la luz se encendió de nuevo. La figura desapareció. La mujer ya no estaba allí. El baño estaba vacío, como si nada hubiera sucedido, pero la sensación de que algo me había seguido se quedó conmigo. Cuando intenté salir de la morgue, algo extraño ocurrió. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del baño, sentía esa misma presencia, esa extraña fuerza que me llamaba, que me invitaba a volver. Cada noche que trabajaba allí, sentía como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Las luces siempre parpadeaban en los pasillos, los ruidos del agua parecían más cercanos, y los ecos de pasos invisibles llenaban el aire. Lo peor vino días después. Estaba haciendo mi ronda nocturna, y cuando pasé frente al baño de la morgue, la puerta estaba completamente abierta.
Algo me obligó a mirarlo, y allí estaba ella, otra vez. Solo que ahora su rostro estaba más cerca, más definido, más real. Y entonces, sin mediar palabra, se acercó lentamente hacia mí, extendiendo su mano, invitándome a acompañarla, como si nunca hubiera desaparecido. Su voz llenó mi mente, susurrando mi nombre, llamándome, atrayéndome hacia ella. Fue entonces cuando supe que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Algo en mí sabía que si volvía allí, no saldría jamás. Así que renuncié, me alejé del hospital, pero nunca logré deshacerme de la sensación de que ella me estaba esperando. Cada vez que paso cerca de un baño, cada vez que escucho el agua correr, me paralizo, recordando esa noche. La mujer del baño de la morgue no me ha dejado ir. No me ha dejado escapar. Suscríbete al canal para más relatos de miedo. Las almas que no quieren irse. Hola a todos, mi nombre es Daniel, y hoy quiero contarles una historia que viví hace algunos años, cuando trabajaba en la morgue de un hospital en la Ciudad de México. Lo que me sucedió una noche cambió por completo la forma en la que veo el mundo. Es algo que jamás pude explicar, y aunque pasen los años, el recuerdo sigue tan vivo como aquella noche. Era pleno invierno, y como siempre, mi turno comenzaba a las 11 de la noche. El hospital estaba casi desierto a esas horas, con solo unos cuantos médicos y enfermeras que trabajaban en las urgencias. Para llegar a la morgue, tenía que tomar un viejo elevador que descendía hasta el sótano, donde se encontraba ese lugar frío y silencioso. El trayecto siempre era el mismo, un pasillo largo y estrecho iluminado por luces blancas que parpadeaban de vez en cuando, haciendo que todo se viera más sombrío de lo que ya era. Aquella noche el ambiente se sentía diferente. Desde el momento en que crucé la puerta del elevador, una sensación de pesadez se apoderó de mí. El aire estaba más denso de lo habitual, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de mis propios pasos. Me dirigí a la sala de control para revisar el registro de los cuerpos ingresados esa noche. Había 3, un hombre que había muerto en un accidente de tráfico, una mujer mayor que falleció por causas naturales y un joven que, según el informe, había sido víctima de un violento homicidio. La primera parte del turno transcurrió con normalidad. Hice mis rondas, revisé las cámaras de seguridad y anoté todo en el registro. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, algo extraño comenzó a suceder. Mientras revisaba las cámaras, noté que la imagen de una de ellas, la que daba al pasillo principal, parpadeaba constantemente. Pensé que podía tratarse de un problema técnico, así que decidí ir a revisar personalmente. Cuando llegué al pasillo, sentí un frío mucho más intenso de lo normal. Era como si una corriente helada atravesara el lugar y de inmediato noté que algo no estaba bien. Al final del corredor, justo frente a la puerta de la sala de refrigeración, había una figura de pie. Era un hombre, o al menos eso parecía, pero su rostro estaba cubierto por una sombra que impedía distinguir sus facciones. Me quedé paralizado, sin poder moverme, mientras el corazón me latía con fuerza. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, pero no obtuve respuesta. La figura permaneció inmóvil por unos segundos, y luego, sin hacer el más mínimo ruido, desapareció ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y un instinto primario me hizo retroceder lentamente hasta llegar a la sala de control. Cerré la puerta y traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que lo que había visto solo era producto de mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que no era así. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Pasaron unos minutos, y justo cuando comenzaba a tranquilizarme, el monitor de una de las cámaras mostró algo que me hizo sentir un terror indescriptible. La figura había vuelto a aparecer, esta vez dentro de la sala de refrigeración, junto a los cuerpos. Se movía lentamente entre las camillas, como si estuviera buscando algo. Sin saber qué hacer, tomé la radio y llamé al guardia de seguridad del hospital. Cuando llegó, le conté lo que había sucedido y le mostré el monitor, pero para mi sorpresa, la figura ya no estaba.
El guardia me miró con escepticismo y me dijo que probablemente era una sombra o un reflejo. Intenté convencerme de que tenía razón, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Las horas pasaron lentamente y el ambiente en la morgue se volvió cada vez más pesado. Cada vez que pasaba cerca de la sala de refrigeración, sentía que algo me observaba desde el interior. El frío se hizo más intenso y un ligero murmullo comenzó a llenar el aire. Era como si varias voces susurraran al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Finalmente, a las 6 de la mañana, decidí hacer una última ronda antes de que terminara mi turno. Caminé por los pasillos con cautela, intentando ignorar el miedo que sentía. Cuando llegué a la sala de refrigeración, noté que la puerta estaba entreabierta. Me acerqué lentamente y la empujé con cuidado. Al entrar, sentí un frío tan intenso que me costaba respirar. Miré a mi alrededor y vi que todo estaba en su lugar, excepto por una cosa: la camilla donde estaba el cuerpo del joven víctima de homicidio estaba vacía. El pánico se apoderó de mí, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe a mis espaldas. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Fue entonces cuando escuché nuevamente los susurros, esta vez más claros y cercanos. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me volteé, vi al joven parado frente a mí, con una expresión de profundo dolor en su rostro. ¿Por qué no me dejas ir?, dijo con una voz que no parecía humana, sino un eco de algo más. Mis piernas se debilitaron, y caí de rodillas al suelo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara. Cuando los abrí nuevamente, la puerta estaba abierta y el joven había desaparecido. Me levanté como pude y salí corriendo de la sala, sin mirar atrás. Al salir, me encontré con el guardia de seguridad, quien al verme tan alterado intentó calmarme. Le conté lo sucedido, pero solo recibió mis palabras con incredulidad. Me dijo que era común que algunos empleados se sintieran extraños en la morgue durante los turnos nocturnos, pero que nunca había pasado nada realmente peligroso. No me tranquilizó en lo absoluto. Cuando mi turno terminó, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en ese lugar. Desde entonces, he evitado hablar del tema, pero cada noche, cuando intento dormir, el recuerdo de esa noche vuelve a mi mente y el miedo se apodera de mí. Porque sé que hay almas que, por alguna razón, no quieren irse, y que a veces, esas almas nos buscan a nosotros para que las ayudemos a encontrar el descanso que tanto anhelan. Pasaron algunos meses, y un día, por mera curiosidad, decidí investigar un poco más sobre el hospital y sus historias. Descubrí que aquel joven cuyo cuerpo había desaparecido de la camilla había sido asesinado brutalmente en circunstancias nunca esclarecidas. Se decía que su alma no había encontrado la paz y que, desde entonces, había habido varios reportes de sucesos paranormales en la morgue. Muchos empleados habían renunciado por situaciones similares a la mía. Ahora, cada vez que paso cerca de un hospital, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sé que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, y que algunos lugares están marcados por energías que no pertenecen a este mundo. Las almas que no quieren irse siguen ahí, esperando a que alguien las vea, las escuche o las ayude a cruzar al otro lado. Esta es mi historia. No sé si me crean o no, pero espero que al menos, cuando escuchen ruidos extraños o sientan un frío inesperado en un lugar donde no debería haberlo, recuerden que tal vez, solo tal vez, no están tan solos como creen. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche.